Comentamos ya en días pasados sobre la sugerencia presidencial de hacer una reforma al plan de pensiones. Suena bien bonito, ¿eh? Porque que te jubiles con el sueldo íntegro de tu último sueldo, pues que no, creo que es el sueño de todo mundo. Porque hoy te jubilas y te dan algo de lo que estabas ganando hasta el último día que trabajaste. Y me temo que es otra de estas propuestas presidenciales que suenan muy bonito, porque la verdad, viva la propuesta. El problema es el cómo y el con qué. El Tren Maya nos dijeron cómo y con qué, nomás que ya van cuántas veces arriba del presupuesto. Más o menos por 3. 3 veces arriba. La refinería de Tabasco, van 2 veces arriba del presupuesto, ¿no? 2 pasaditas, de 8 a 18. Bueno, no es tan exigente. El AIFA, ese sí nos está saliendo carito, ¿no? Porque ahora lo vamos a tener que subsidiar, creo que hasta el año 30, ¿no? Y pagar el que destruimos. Y pagar el que destruimos, bueno. Pero eso los contratistas que siguen siendo cuates de López Obrador son los ganones. Nótese que un populista nunca se pelea con la gente del poder económico. ¿Se han dado cuenta? No se pelean. Bueno. Y esta nueva propuesta es como la de Mexicana Aviación, ¿no? Que ahí está. El hecho es de que hace una muy bonita propuesta y mucha gente le escucha y dice, es lo máximo. Pero no hay que olvidar que las pensiones se tienen que pagar con el dinero que tiene que llegar de algún lado. Y México, crónicamente, Juan, Luis Miguel, sus gobiernos nunca han tenido suficiente dinero para las cosas. ¿Cómo le piensa hacer el presidente? A ver, tú haces referencia a algo que no hemos podido resolver. Y yo diría, a futuro es más relevante el tema de pensiones de lo que era antes, simplemente por el proceso de envejecimiento de la población. Van un par de datos. En el año 2000, solo 6% de entre 6 y 7% de la población mexicana era mayor de 60 años. Para el 2030 va a ser el 15% de la población mayor de 60 años. Pero es también una población más grande. Si eran más o menos 9 millones de personas en el 2000, estamos hablando de casi 30 millones de personas en el 2030. Wow. ¿Qué es lo que viene? Un enorme tema, y yo diría, para aportar algo, no sé si nuevo, pero diferente al tema, es qué está pasando alrededor del mundo con las pensiones. Hay un informe que redacta la OCDE que se llama Una mirada a las pensiones, Pensions at a Glance, y dicen ellos, en los últimos 3 años, del 21 para acá, la mitad de los países de la OCDE han hecho reformas de pensiones. Lo que dice este informe no le va a gustar a muchos, porque además de las preguntas que haces tú, Eduardo, de con qué vamos a pagar, literalmente a quién le vamos a pagar, dicen, la mayoría de los países han optado por aumentar la edad de trabajo para merecer la jubilación. Y en esto de equidad de género, una de las decisiones que me llama la atención es acabar con la brecha entre mujeres y hombres como edad para jubilarse. Durante mucho tiempo se consideraba natural que las mujeres tuvieran derecho a jubilarse, por ejemplo, 5 años antes que los hombres. Todavía algunos contratos colectivos, por ejemplo, electricistas, telefonistas, tratan mejor a las mujeres en cuanto a edad de jubilación. Lo que están revisando prácticamente todos los países del mundo es, no es posible que tengas una brecha de 5 años entre mujeres y hombres para ganar el derecho a jubilarse. Además, en este mundo de igualdad absoluta, es una actitud discriminatoria hacia los hombres. Por ejemplo. A fin de cuentas, ¿no? Luego, ¿qué otras cosas están poniendo en la mesa otros países que discuten sus propias reformas? La diferencia por tipos de trabajo. Si vemos este informe de la OCDE, la primera página, si no recuerdo mal, se dedica a trabajos de alto riesgo. Entonces, no es lo mismo haber sido minero, haber trabajado en un pozo petrolero, pues literalmente que estar en un estudio de televisión
platicando. Oye, órale. Oye, perdóname, en este país hoy en día es tan riesgoso como estar en un pozo petrolero. O en Ecuador. Cuando te están dando en la torre cada mañana, ¿no? O en Ecuador. No, pero es... No, sí, se queda claro. No es lo mismo un trabajo rudo, de estos que llaman de cuello azul, que un trabajo de cuello blanco que estás en una oficina. No es lo mismo. Y entonces... Hay mayor riesgo en el segundo. Hay una diferenciación. En el primero, ¿Por qué presento este un poco boceto de lo que dice la OCDE? Y lo termino con esto para abrir comentarios. Hay una enorme disparidad en el mundo respecto a cuál es la tasa de reposición cuando alguien se jubila. Países muy desarrollados como Australia o Japón tienen tasas de reposición del último salario respecto al salario de 40%. Australia y Japón, por ejemplo, Corea del Sur. Y tienes países, por ejemplo, Portugal y Grecia, con tasas de reposición de 90%. Luego, parte de esta discusión sobre cuál debería ser la tasa de reposición es, en México con frecuencia se toman los últimos 5 años laborales. En casi todo el mundo se utiliza el total de la vida laboral o cuando menos 20 años. Y ahí lo promedias. Y lo promedias. ¿Por qué? Porque si tú estás contribuyendo a tu pensión o produciendo para tu país o para tu empresa, pues lo lógico es que se considere toda tu vida laboral para ver cuánto produjiste y no solo el momento en el que alcanzaste tu máximo sueldo y no necesariamente tu máxima productividad. Pero no sé eso también, que en esos países que has mencionado hay como una mayor regularidad del empleo. En México de repente estás en la economía formal y mañana estás en la economía informal y dejaste de cotizar. Entonces dices, de mis últimos 20, me pasé la mitad en la economía informal, ¿no más van a tomar 10 años? A ver, O sea, te pasan a cuchillo, ¿eh? a ver, hay muchas cosas Claro. que resolver. Para empezar, de los países que también mencionaste, muchos han hecho verdaderas reformas fiscales. Absolutamente. Y en este país no hay político que... Los últimos presidentes, creo que desde Miguel de la Madrid para acá, les dio miedo hacer una verdadera y profunda reforma fiscal que le dé más recursos al Estado. A ver, tú mencionas lo de la reforma fiscal y estuvo de moda el mes pasado hablar mucho de Argentina, el caso de Milei. Argentina construyó un estado de bienestar sin cobrar impuestos. Entonces, buena parte de la crisis En la quiebra. que pone en evidencia la candidatura de Milei, etcétera, no es posible tener las dos cosas. Si queremos tener derechos como los de Dinamarca, pues tenemos que parecernos más a Dinamarca No en la menciones forma. Dinamarca. Cada vez que lo mencionas me acuerdo que El sistema de salud. para el mes pasado íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿No se acuerda de esa promesa fallida? No, ¿cuál fallida? ¿Tú no lo has notado? No, no lo he notado. ¿Tú sí lo has notado? Yo no, porque he tratado de no enfermarme. Oye, déjame hacer un comentario que creo que es importante. El Seguro Social y el ISSSTE están quebrados. Le metieron el tema del bienestar al Seguro Social y está absorbiendo costos que no le tocaban. Entonces, al final del día, la pregunta es, ¿quién va a asumir el costo de esas pensiones al 100%? Si hoy el Seguro Social y el ISSSTE no están en posibilidad de hacerlo, me queda clarísimo. Tienes totalmente razón y yo añadiría otra cosa. Lo que el presidente puso en la mesa el fin de semana aparentemente solo se refiere a las pensiones para trabajadores del sector formal. Y sector formal, vamos a decir, privado. ¿Por qué digo esto? Lo de aparentemente porque no ha vuelto a explicar con detalle qué quiere decir. Tenemos un Pues sistema... mucha gente que yo he hablado dice, es que nos va a dar la pensión del último trabajo pensando que esa va a ser la pensión de adultos mayores. Porque el presidente ya encendió las luces de la esperanza a millones de personas. Y entonces hay que decirlo, tenemos trabajadores del sector formal privado. Tenemos 56% en la informalidad, que son 32 millones de personas. ¿Cuánto le van a dar a los informales y de dónde va a salir? ¿Y dónde va a salir el dinero de los empresarios para pagar esa archipensión? Y luego tenemos muchos sistemas de pensiones, por ejemplo, universidades públicas, por ejemplo, gobiernos estatales, por ejemplo, organismos como IMSS, Pemex, Comisión Federal,
cada uno con sus propios pequeños sistemas de pensiones. El hecho es que tenemos mucha tarea y también muchas expectativas. Y no puede ser una reforma que dé tiempo de aquí al fin de sexenio. Pero sí da tiempo para la campaña. No, sí da tiempo para echar perico, ¿no? Pero mi sucesora lo va a hacer. Oye, la sucesora no sabemos qué va a hacer. Y la sucesora no necesariamente tiene por qué hacer lo que él quiere, porque la sucesora será la presidenta y no él. ¿Insinúas que le está marcando agenda? Sí, claro que lo insinuó y es muy indebido. Creo que es un pecado político estarle marcando agenda a tu sucesor o sucesora. Digo, no comprometes a la gente. Totalmente de acuerdo. La realidad es que es absolutamente inviable el planteamiento. Por el momento, donde sí. se le mire, ¿no? Se tiene que estudiar, se tiene que analizar y más que nada, ¿a quién y de dónde va a salir el dinero? Que es un dineral, ¿eh? Mensajes.